Pam. Está bien, está bien. Robert Prevost es el sucesor de Francisco. ¿Cambia la Iglesia Católica? Toda la pregunta que tenemos para hacerle a Marcos y a todos los entrevistados que hemos organizado para hoy, ¿eh? Bueno, Marco, ¿cambia o no cambia? ¿Qué pasa? Dale. La iglesia no va a cambiar, básicamente. Pero va a ser la iglesia más parecida a la iglesia de Francisco que a la iglesia de Benedicto. O sea, va a ir avanzando y no va a retroceder. No va a retroceder. Bueno, Francisco dejó todo dinamitado como para que no pueda ir para atrás. O construido. Sí, sí. O dinamitó caminos y creó nuevos. Exacto. Para que no puedan ir para atrás. Está buenísimo eso. Está buenísimo porque la iglesia lo necesita, Marco. De hecho, la muerte de Francisco, lo que veíamos constantemente en las iglesias, es que la gente no católica se acercaba. Sí. Y me parece que ese era el mensaje. Mira, una de las cosas principales que ha hecho Francisco es eso, es acercar a la iglesia gente que no se acercaba a la iglesia. Además, que un no es papa, católica. León va a ser un papa muy centrado, que va a poner el eje en el centro de todo a la mujer, acordate de eso, porque es agustiniano. San Agustín tenía una relación muy especial con su madre, que era Santa Mónica, y a partir de ahí, bueno, todo lo que creó San Agustín, un santo muy formado, y así que, bueno, este Papa León va a ser un papa que va a hablar de mujer, del papel de la mujer en la iglesia y además de la educación. Clave. Che, eso es importantísimo lo que está diciendo. Bueno, entonces ese es el no retroceso, digamos, ¿no? Y la otra, que no va a ser un papa tibio. Al llamarse León, al decidir llamarse León, los papas leones siempre han tenido participaciones muy importantes en las guerras. Desde el Papa León I, que fue el que salió de Italia. ¿Y no va a ser tibio en qué sentido, Marco? ¿En qué va a defender? ¿Cuál es la bandera del Papa? Guerras. Ucrania, Palestina, Israel. León I, por ejemplo, fue el tipo que Papa salió a hablar con Atila y le dijo a Atila, no invadas Italia. Y Atila no invadió Italia. León va a tomar posición en la guerra. Claro, sí. Como mediador, interesándose. No va a ser como Benedicto o como Juan Pablo, que por ahí tuvieron una posición más distante. Juan Pablo con Malvinas, por ejemplo. Va a ser un papa que se va a involucrar mucho en los conflictos globales. ¿Lo esperabas a esto? ¿Lo esperabas o no? Sí. Sí, lo esperabas. Sí, yo esperaba un papa estadounidense. Mira vos. Y está muy bueno el tema de que sea estadounidense, pero es peruano. O sea, es un papa estadounidense, nacido en Chicago, una ciudad que sabe mucho de mafia. Eso creo que va a ser algo muy interesante, porque está en la cuna de la mafia, un papa que nació en la cuna de la mafia en Estados Unidos, y lo que pueda pasar acá en adelante va a ser muy importante. Bueno, pero es el Papa León, no es el Papa Francisco Bis. Bien. Ochi, Miguel, ¿cómo andan? Buenas tardes, nos vamos al móvil, ¿les parece? Sí. Vamos al vivo a la catedral. Te saludamos, Emma, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Tomás? Buenas tardes. Trabajando desde la Catedral Metropolitana, lugar donde se habían concitado los homenajes más importantes y más emotivos al Papa Francisco. Este era uno de esos puntos, la otra era la Catedral de Flores, pero hoy estamos con otro paso en esta historia que tiene que ver con la elección del sucesor de Francisco, que es León XIV. Vamos a hablar con la gente, ¿te parece? Para ver cómo recibe aquí en este lugar la nueva elección, ¿no? de este Papa. Fíjate que hay gente que se va acercando de a poco a orar aquí, los feligreses. No hay mucha actividad como veíamos cuando ocurrió lo de Juan Pablo II, pero sí sabemos que va a haber algunas misas. Sabemos que García Cuerva no está en este lugar. Nosotros veníamos a buscar su palabra, nos han dicho que el día domingo va a haber actividades más fuertes en cuanto a lo que tiene que ver con este nuevo pontificado, así que hay que estar atentos allí y ha caído muy bien esto que hizo el nuevo Papa de hablar en castellano, de mostrarse con alguien con una pertenencia latinoamericana, así que a estar muy atentos con lo que va a pasar en los próximos días aquí en la catedral, donde se esperan nuevas actividades y una recepción al Papa León, ¿no? Al nuevo pontífice en este lugar, Emma, Tomás. ¿Cuál es la situación, el estado de situación ahora, digamos? ¿Hay alguna misa, alguna celebración? ¿O es lo normal, lo cotidiano, lo que está ocurriendo ahí en la catedral?
La actividad es normal, no es que se va a hacer una misa especial, no es que va a haber alguna alteración o algo más periódico como se realizó cuando falleció el Papa argentino. Ahora la actividad es normal, sabemos que va a haber una misa en un par de horas y que el día domingo va a ser un día central porque allí puede haber un pronunciamiento más institucional de la Iglesia argentina respecto a este nuevo pontificado. Así que vamos a estar muy atentos a lo que pueda llegar a suceder acá. Insisto, cayó muy bien que haya hablado en castellano, que se haya mostrado como alguien de origen latinoamericano, no de origen latinoamericano, sino de una pertenencia. Francisco apelaba mucho al italiano, ¿eh? Sí, pero cuando hablaba... claro, pero cuando hablaba para Argentina o cuando daba notas o en alguna homilía, Bueno, lo está hacía en cuando hablaba castellano. para acá. No. En alguna oportunidad. Ah, bueno, pero los mensajes generales eran en italiano. Sí, ¿eh? porque es el idioma del Papa, digo, básicamente. Sí. Pero Robert no habló solo para Argentina y sin embargo Por el eso. español no lo pronunció. No, exacto, además. Vos sabés que en Perú ahora, que es la gran puerta de entrada del catolicismo a América Latina, Claro. recordemos que el proceso fue por Perú, entra por Santiago Sí. del Estero, Tucumán, bueno, y después llegan finalmente a Buenos Aires, ¿no? Que es por lo que pidió perdón el Papa. Sí, exactamente, pero el camino fue así. Lo que El camino real. va a ser muy importante lo que pasa a partir del domingo, ¿no? La nueva iglesia. El Papa Francisco fue el Papa de las redes y el que viene va a ser un Papa que se tiene que preocupar, por ejemplo, de ver cómo congenia la inteligencia artificial con la nueva doctrina de la iglesia, ¿no? Lo va a tener que hacer, Marco. Es el lo va a primer tener- Papa que va a hablar de Y inteligencia sí. artificial. Y sí, claramente. Sí. Bueno, Francisco fue el primer papa que habló redes. y tomó la homosexualidad. Está bien, Y sí. no se metió demasiado en el tema del aborto tan profundamente, condenándolo absolutamente. ¿No? O sea, dejó alguna puertita siempre abierta. Fue un papa, digamos, que interpreta y interpela a la sociedad. ¿Y qué pasa si este nuevo Papa quiere rever todo eso? Puede hacerlo, es el Papa. Sí, lo que pasa es que igualmente también, claro. Por el pregunto. también estamos en un momento en el que, como digamos, hablaba recién, se avanzó muchísimo y es muy difícil, digo, se acercó tanto el Papa Francisco a la gente y la gente es todo esto, no es el estamento de cuando era hace 1000 años que éramos todos la familia, mamá, papá, hijos, nadie se divorciaba, nadie tenía, digo, el mundo cambió y el Papa para estar cerca de la gente, que es el objetivo, creo que tiene que adaptarse. Fíjate la importancia que representa el Papa para todos los jefes de Estado, para los gobiernos, y llevarse bien con el Papa, que el actual gobierno está en un comunicado planteando que esperan que defienda la libertad y la propiedad privada. Sí. Eso es por las ideas que tiene el actual presidente, que son totalmente contrarias a las ideas en general de la Iglesia y las del El Papa presidente Francisco. de la Nación está yendo. Pero ¿sabés qué tomó el presidente de la Nación? Para mí una cuestión, sinceramente y con todo respeto, muy infantil. Claro, el León. Sí. Sí, obvio. Y en las redes también, ¿viste? Es Yo una creo que adolescente. hay muchos que están esperando que el domingo Qué salga el difícil. Papa y diga hola a todos, soy el León. Claro, claro. básicamente. Con la renga atrás, digamos. Con ¿no? la renga atrás. Es muy ¿viste? jodido. Pero es algo muy menor eso. Claro, digamos, sí, la verdad que sí. Bueno, señores, volvemos al vivo. Dale, Emma, te escuchamos a vos. Es de política de cabotaje, ¿viste? Muy, demasiado. cabotaje. Demasiado. Te escuchamos, Emma. Continuamos aquí en la puerta de la Catedral Metropolitana, donde se siguen acercando personas. La actividad, insisto, es normal. Fíjate, acá tenés los horarios que tiene esta iglesia, que por ahora no se van a alterar. Fíjate con las distintas ceremonias religiosas que se van a ir realizando el día, que puede llegar a haber algún tipo de cambio, eso se está analizando, será el próximo domingo. Es que seguramente va a haber Mientras una tanto, no se van a misa. alterar los cronogramas. Claro, no se van a alterar los cronogramas de las misas. Hoy, Emma, era clave. Hoy es el día de Nuestra Señora de Luján, la santa patrona de Argentina. Sí. Es clave Luján, ¿no? Y el mensaje que se pueda dar en alguna homilía a la tarde ahí en Luján. El centro católico hoy es ahí, justamente en Luján hoy. Pero seguramente la misa del domingo va a ser clave. Bueno, está Damián Facchini, de Ceremonial y Protocolo. Perdón, ¿cómo andas, Damián? Que decís buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, equipo? Muchas gracias por la invitación. Se hablaba en algún momento si el Papa va a usar o no los zapatos rojos o los negros que usaba Francisco, Bueno, ¿no? la Cámara del Vaticano
evitó mostrar los zapatos. Raro, ¿por qué, che? Bueno, plano fue lo que se conoce como plano americano, de la cintura para arriba, Sí. y en ningún momento se le vieron los zapatos. ¿Eso protocolarmente tiene algo que ver, Damián, o no? Sí, protocolarmente en realidad lo que se está tratando es de dar continuidad a la figura y las ideas de Francisco a partir de un papa que, bueno, conservador y con mucha de la filosofía también de Francisco, se pretendería jugar por ese lado, ¿no? Podríamos decir. Entonces lo de los zapatos es una señal, es un símbolo. Desde lo protocolar, yo soy de la idea de que al margen de las intenciones y las opiniones que tenga cada persona, amerita que se respete el protocolo en el ámbito que corresponde. ¿Qué representará la autoridad eso o el color del zapato? Claro, exactamente. Sí, al igual que las túnicas, Sí. elementos como el anillo, que por ejemplo Francisco lo quitó, la idea del besamanos, por decirlo de alguna manera, Claro. que ya Juan Pablo A él II no le también lo gustaba había eso. dado en debate. Son criterios que están vinculados con la investidura propia de este sumo pontífice. Entiendo que nadie puede utilizar rojo sino solamente papa. Claro, pero Dentro del pacto de la iglesia. Dentro del pacto de la Sí. iglesia. pero exacto. Francisco utilizaba los negros, o sea que eso, digamos, de alguna manera es protocolar y hasta ahí nomás. Bueno, la última foto que se vio del féretro de Francisco, justamente se veían los zapatos negros los zapatos desgastados. negros. Es cierto. Casi Sí. fuera, Además, ¿no? él pidió y empezó a romper con esa tradición de que todos los papas tenían zapatos rojos. Eso lo pidió específicamente Francisco. Fue lo único que no pudieron evitar que Francisco eligiera sí o sí, ¿no? O sea, él lo de los zapatos hizo una marcación textual, directa, en cuanto a que con los zapatos se iba a quedar, independientemente de que insistieron una y otra vez. Después, en cuanto a ciertas túnicas y mantos, le fueron quitando, cambiaron oro por plata y demás menesteres que eran como muy ostentosos y ampulosos, pero a la idea de, bueno, el protocolo del ordo, o sea, del libro eclesiástico, de la suerte de constitución litúrgica que tiene la iglesia, debe ser por favor, Francisco, síganos por acá. Bueno, no así con los zapatos, con lo que no Damián, pudieron. viste que el Papa León, cuando decide hablar, cuando sale a hablar al balcón, dice parte de lo que del discurso al público fue en castellano. Eso creo que discursivamente es un signo, es un símbolo. Es una construcción de relato, de alguna manera. Está diciendo, bueno, voy por todos o voy a todos, ¿no? No nos olvidemos que es un papá que vivió 40 años en Perú, Claro. con lo cual tiene una impronta latinoamericana fuertísima, y yo creo que lo que está queriendo decir es: soy el Papa, así como Francisco hablaba del Papa de los pobres, de los humildes y de todo. Me parece que en este caso Proust está diciendo: soy el Papa del mundo, ¿no? De todo, o sea, llego a todos, mi origen. Bueno, pero Damián, ahora la pregunta es, yo no sé si ese es el mensaje, porque en realidad él sabe inglés. El Papa de todos, el lenguaje entre comillas universal sería el inglés, digamos, todos lo consideran así, por lo menos formalmente. Sí, pero dentro de Roma, dentro del Vaticano es el italiano. Es el italiano, por Sí, eso, pero antes no, era latín. pero no utilizó ninguno de los dos, utilizó el castellano. No, Bueno, no. ¿cuál es su Es un mensaje? himno, es un El himno. discurso fue italiano, Italiano. pero en un momento dijo: quiero aprovechar para saludar a toda mi gente de Chiclayo, Ah, bien, bien. que es la ciudad del norte de Lima, que está al norte de Perú, al norte de Lima, que es donde él hizo gran parte de su vida pastoral. Bien, bien. Damián. La impronta del idioma inglés, al igual que la del español, hoy está, no digo cabeza a cabeza, pero están bastante contactados en lo que es, están encimados, digamos. Hoy hay un porcentaje de habla hispana altísimo a nivel mundial. Sí. Y lógicamente, bueno, el Papa, en este caso, ya hablar de este Papa, ¿no? Este Papa decide abarcar y llegar a la totalidad, cosa que en lo particular me parece que es interesante, es inteligente, y si, bueno, en algún momento hasta se da el lujo de hacer italiano, inglés, español, latín,
en buena hora, porque todo eso habla de apertura por parte de la Iglesia para con el pueblo. Además le está hablando a su público. Sí, ¿no? Porque tanto en Estados Unidos como en Inglaterra son protestantes, en su gran mayoría. En Perú tenés 89% de católicos y la Iglesia está muy preocupada de su relación con el público mexicano. Mirá vos. Que está perdiendo muchos adeptos. Está perdiendo en México. En México, sí. Pero los ha perdido mucho en Estados Unidos, mucho más. Por Debería eso- estar más preocupado por eso, digamos, ¿no? Por eso, pero es un nicho, por decirlo de alguna forma, que lo ven más cercano. Por eso cuando Francisco viaja a Río de Porque ya lo Janeiro, dan por perdido a Estados Unidos. y es más complicado. Es más complicado recuperarlo. Tenés 500 años de historia ahí en el medio que es más complicado. Pero Perú es más cercano, México es más cercano. Sí, claro. Sí, Claro. creo que como De bueno, hecho, no es. Había dos papas estadounidenses, no es el preferido de Donald Trump. claro. Así que de alguna manera puede haber, geopolíticamente hablando, ahí como decimos habitualmente, una patadita, ¿no? O algo de información. Y creo también que ya que lamentablemente en Argentina durante los años de Francisco se supo decir que bueno, no nos visitaba, no venía, nos tenía abandonados, esto y el otro. Ok, bueno, ahora tenemos un papa que arranca hablando en español para su pueblo en español, ¿no? Es cierto, es Entonces, es admirable, creo que es lindo, me parece en este sentido antiprotocolar, pero cercano a la gente y en definitiva es lo que pretenden las Que es religiones. mucho también. más probable que vaya primero a Perú que a Estados Unidos. ¿eh? Yo creo que si hay un me viaje, parece que sí. va a ir a Perú A- antes a que Estados Sudamérica. Unidos. Sí. Ojalá que venga Argentina, ojalá que el Papa Francisco le haya pedido que deje algún tipo de mensaje acá. Yo me niego a pensar que el Papa Francisco no haya dejado un mensaje literal para los argentinos al margen de todo lo que dejó. Pero no vino a la Argentina, estaba enojado con la Argentina. Pero él quería venir, ¿eh? No sé si quería venir, no es lo que dijo en algunas entrevistas. Vos sabés que en yo- otras sí y en otras no. He hablado con Alicia Barrios. Alicia Barrios Sí. lo conocía mucho y tenía una gran relación con Francisco. Y él tenía ganas de venir, pero ya el cuerpo ya no le daba para venir a Argentina. Pero fue eso, los últimos viajes a Oriente Sí. Medio, che. Sí. Y le Pero daba. Y tampoco le daba. históricamente era más importante Oriente Medio que venir a Argentina. Históricamente, por el rol del Papa, digamos. Está bien, pero digo, algún mensaje para nosotros, algo no tenía para decirnos. Probablemente sea este Papa. Guarda, Es probable. o sea, probablemente el mensaje sea este Papa y el que traiga el mensaje de Francisco sea este Papa. Es muy probable también. Es que hay algo Es que también de en hecho es muy importante que nuevamente el Papa, en este caso, sea americano, Claro. tan eso. cercano a la República Argentina y con una filosofía, a ver, quizás en lo conservador respecto al no posicionamiento de la mujer como diácono y demás, ahí es un problema, pero sí me parece que es interesante que sigue el mismo alineamiento, es del mismo continente y está acá nomás. Y eso nos va a ayudar porque sigue colocando a nuestra parte del continente en un lugar de Sí. premisa mundial Sí. que no es hablando. No, eso es cierto, es eso clave. es absoluta, es clave eso. Es clave. Vos sabés Es que clave. el diario más importante de Chicago, el Chicago Tribune, hace un rato, celebraba justamente el tema del Papa y decía, fue elegido el primer Papa americano. O sea, Claro, ¿viste? claro. 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 Sí, Pero creo que americano, viene por ahí. americano en términos de América o De Estados América Unidos. grande, de ¿no? Estados Unidos. De Estados Unidos, sí. Estados Unidos, claro, claro. Claro, se lo Bueno, apropia. el prototípico problema, ¿no? Que es hablando en concreto el yanqui considerándose americano. Es estadounidense, porque Canadá también es América y México también Claro, es América. Argentina pero también. bueno. Bueno, Argentina pará. también. No, pero México por Norteamérica te está diciendo, o sea, Sí, tenés aún razón. siendo norteamericano es un mexicano, digamos. Exacto. Claramente. Sí. Bueno, de hecho, Exactamente. cuando te dicen Dios bendiga América, es Dios bendiga a Estados Unidos, Claro. pero es Dios bendiga América. Absolutamente. Claro. Bueno, Sí, pero absolutamente. por eso no puede dejar de ser un guiño que él haya hablado en español. No. Y me parece incluso también como una suerte de continuidad, como lo que decía Damián recién. Digo, continuidad no solamente de este sector del planiferio en el que estamos nosotros, sino como bajando un poco a Estados Unidos, que no es solamente América, que hay otras cosas en América también. Y por sobre todo, por ahí la línea
la línea, digamos, del Papa, que quizás con algunas, del Papa Francisco, que con algunas cosas quizás no, es más conservador pero es un guiño sin duda que haya hablado en español. No, y además que... Y me gusta mucho lo que decís, ¿sabés por qué? ¿Por qué? Porque hasta pienso que es algo así como, presidente Donald, usted que tiene tanto tema con los inmigrantes, con los mexicanos y todo, ahí voy en español. Ahí está. Si es así, es brillante también, es lindo. Bueno, Emi, te veo con ganas de opinar. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Buenas tardes. ¿Qué ¿Todo tal? bien? ¿Cómo va? Bien. Bueno, en realidad siempre un nuevo papa, por supuesto, que digamos, genera expectativas, genera esperanza, genera ilusión, ganas de saber cuál es su línea, digamos, se deposita mucho en este momento, en este nuevo papa. Y sobre todo con esto de, digamos, de que hable en español, de incluir, por ejemplo, a Latinoamérica, Sí. Yo también pienso, digamos, no sé, por ahí que puede ser un guiño de que si bien es americano, pero también, digamos, su compromiso con Latinoamérica y con los humildes en el país que trabaja. Jorge García Cuerva por teléfono. Tenemos en línea. Muchísimas gracias por habernos atendido, Jorge. Buenas Arzobispo de la tardes. Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo están? Buenas tardes. Saludo a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos, Jorge. No, por favor. Bueno,